Nos vamos a abocar hoy a analizar las responsabilidades de los patrocinadores de investigaciones médicas. El marco de la definición del patrocinador y sus responsabilidades tiene que ver con el marco de las buenas prácticas clínicas en general, que es un estándar de calidad ético y científico internacional que se internaliza gracias a regulaciones y leyes en cada país, que lo que hace es definir el marco para el diseño, la conducción, el registro y el informe de ensayos que involucran la participación de seres humanos como sujetos de la investigación. Estas regulaciones, estos procedimientos que se utilizan para este tipo de investigaciones, busca proveer una garantía pública, por un lado, que los sujetos que participan en las investigaciones, como sujetos de la investigación, son cuidados adecuadamente y sus derechos son respetados. Y por otro lado, lo que se busca también es la generación de datos que sean válidos desde el punto de vista científico y metodológico, de manera de ser también aptos para responder la pregunta que se plantea, que debe ser clínicamente y científicamente relevante, en el momento que se plantea el motivo de la investigación. Cuando uno analiza los diferentes tipos de investigaciones médicas, hay diferentes clasificaciones y ustedes han sido puestos en contacto con diferentes clasificaciones según diferentes autores. Una clasificación muy esquemática es aquella que divide las investigaciones médicas en investigación primaria e investigación secundaria. Dentro de la investigación primaria, la investigación básica o preclínica, la investigación que habitualmente uno considera como de laboratorio, la investigación clínica, que puede ser experimental u observacional, y la investigación epidemiológica, que también puede ser experimental en algunos casos donde se hacen algún tipo de intervenciones que pueden tener un impacto epidemiológico, y las observacionales, que son aquellas que estudian el desarrollo de una condición en una población sin que haya una intervención puntual por parte de los investigadores. Es interesante que para la legislación argentina, básicamente para la resolución 1480 del 2011 del Ministerio de Salud, la investigación epidemiológica, al igual que la práctica clínica, no son consideradas como investigación humana. Entonces, esto también a nosotros nos sirve como marco para distinguir entre un área de la investigación, un área de estas investigaciones, básicamente la investigación clínica experimental, los estudios clínicos de intervención, que pueden servir para evaluar la eficacia y la seguridad, ya sea de intervenciones farmacológicas como no farmacológicas. Estos estudios clínicos están alcanzados por las buenas prácticas clínicas y las guías y disposiciones que la regulan, y son estrictas en cuanto a todas las responsabilidades que debe asumir un patrocinador. Cuando nosotros hablamos de la investigación epidemiológica, las responsabilidades, vamos a revisarlas, están también bien definidas, pero son menos complejas, precisamente por el hecho de que no hay una intervención diagnóstica o terapéutica sobre seres humanos en la misma manera en los estudios clínicos que evalúan intervenciones terapéuticas como en los estudios de tipo epidemiológico. En todos los casos entendemos la actividad de la investigación clínica como una actividad donde hay muchas disciplinas, donde hay instituciones diferentes, instituciones de salud, autoridades regulatorias, comités de ética, investigadores, miembros del equipo del investigador, y en el caso de que haya un patrocinador externo, como ocurre frecuentemente en la investigación clínica farmacológica, también el equipo del patrocinador. Las guías definen al patrocinador como aquella persona física o jurídica que inicia, administra, controla y financia en forma integral el estudio, y que asume todas las responsabilidades que se le asignan en las guías internacionales y en las leyes y regulaciones locales al que se define como patrocinador. En la Argentina, las buenas prácticas clínicas están definidas en la disposición 6677 del año 10 de la ANMAT, en la resolución ministerial 1480 del año 2011, y como marco internacional lo que se usan son las guías, las ICH en su parte E6, que son las que definen este tipo de investigaciones. El investigador, por otro lado,
es la persona responsable de la conducción de un estudio en un centro de investigación. Y acá lo que hay que tener como particularidad y resaltar es que cuando el investigador por sí mismo planifica, inicia y conduce una investigación por su cuenta, se constituye en patrocinador del estudio y por ende va a tener que asumir las responsabilidades inherentes a dicho carácter, que como vamos a ver son diferentes cuando estamos hablando de una intervención terapéutica, farmacológica o no farmacológica, distinto a cuando se hace una investigación epidemiológica o sanitaria. Cuando analizamos las responsabilidades del patrocinador en las investigaciones clínicas experimentales de evaluación de intervenciones terapéuticas, el patrocinador debe contar con profesionales que estén capacitados para diseñar, planificar, conducir, analizar y comunicar el estudio clínico y con asesores médicos que sean capaces de resolver todas las cuestiones referidas a las intervenciones en investigación, sean productos farmacéuticos o sean intervenciones de otro tipo. Y por sobre todo, asesorar en cuanto a los posibles efectos en la seguridad de los patrocinantes de estas intervenciones. También el patrocinador tiene que seleccionar a los investigadores y tienen que seleccionar a los centros de investigación. Esto es importante, tiene que estar dispuesto a seleccionar centros e investigadores que tengan los recursos y las competencias necesarias acorde a la complejidad de la investigación y por supuesto con la experiencia adecuada en el área terapéutica correspondiente. Debe proveer el patrocinador a los investigadores de todos los documentos y elementos para conducir el estudio, y cuando hablamos de elementos incluimos la droga de investigación o aquellos artefactos técnicos de los cuales se esté probando la eficacia y la seguridad. También todo lo que esté referido a muestras y medios diagnósticos, instrumental específico del estudio, tanto sea instrumental de medición que no sea habitual en la práctica, manuales correspondientes, inventarios, sistemas electrónicos específicos y todo aquello que sea necesario para conducir adecuadamente el estudio. Por otro lado, el patrocinador es responsable de entrenar en los aspectos propios de la intervención terapéutica al investigador y a sus equipos. El patrocinador es responsable de obtener la autorización de la autoridad regulatoria y de confirmar que el investigador a su vez ha pedido y obtenido la autorización del comité de ética correspondiente a la institución. Si es una investigación que se lleva a cabo en muchos sitios, una investigación multicéntrica, debe implementar las medidas y planes para que se uniformen y validen todos los procedimientos de medición entre los diferentes centros de investigación en un mismo país o en diferentes países. Debe tener un comité independiente en casos específicos para ir analizando los datos y tomar decisiones a lo largo del estudio. Y por otro lado, muy importante, es el patrocinador el encargado en estos estudios de intervención de comunicar a las autoridades regulatorias todos los elementos relacionados con eventos adversos que surjan durante el desarrollo de la investigación. El patrocinador solo podrá realizar un estudio de farmacología en un país cuando se haya contratado un seguro. Quiere decir que esto es también contratar un seguro para garantizar la cobertura de riesgos o potenciales daños o perjuicios para los sujetos de intervención, es una responsabilidad del patrocinador. También es responsabilidad del patrocinador que cuando hay un incumplimiento al protocolo o un incumplimiento a las normas vigentes en el país, el patrocinador debe cumplir con llevar a cabo acciones correctivas y eventualmente preventivas para que esto no vuelva a ocurrir. Y básicamente, en el caso de que el patrocinador detecte un incumplimiento reiterado o sistemático por parte de un investigador, deberá suspender el estudio en el centro e informar a la autoridad regulatoria en forma adecuada y rápida. Por otro lado, y muy importante, siendo una actividad basada en procesos de calidad, es responsabilidad del investigador, y ustedes lo han visto en otro módulo, la implementación y el mantenimiento de un proceso de control y garantía de calidad. Esto incluye el monitoreo de la ejecución del estudio, la implementación de auditorías, tener adecuados
procedimientos estándares para los diferentes procesos que se llevan a cabo en la investigación, y por supuesto asegurar a través de este sistema de calidad que el protocolo de investigación se conduce y se documenta de acuerdo a las guías, a las normativas, y que los datos se procesan adecuadamente y son válidos y confiables. El patrocinador puede hacer todas estas actividades por sí mismo o puede tercerizarlas. Habitualmente son organizaciones por contrato que realizan investigación por cuenta de los patrocinadores originales, y estos terceros, llamados y conocidos por sus siglas en inglés como CROs, llevan a cabo estas actividades, se encargan de esto sin perjuicio de que la responsabilidad legal compete al patrocinador por el cuidado tanto de los participantes como de la integridad de los datos. Finalizado el estudio, los reportes correspondientes, la elaboración y la distribución es también una responsabilidad del patrocinador. Dijimos que la investigación epidemiológica tenía características especiales que hacían que las responsabilidades del patrocinador fueran diferentes. En la investigación epidemiológica sanitaria se aplican las buenas normas de epidemiología, lo cual permite que los investigadores adhieran a principios de procedimiento de investigación robustos. Promueven básicamente estas buenas prácticas epidemiológicas una recolección y análisis y reporte sistemático, provee un marco para conducir y evaluar estudios sanitarios epidemiológicos, facilitan la utilización de recursos técnicos que permitan una planificación y conducción adecuada del estudio, y por otro lado facilitan y promueven la transparencia y la integridad ética y metodológica de la conducción por parte de los investigadores. En la investigación epidemiológica no tenemos la problemática de la intervención diagnóstica o terapéutica. Usualmente el patrocinador no es una empresa privada que está llevando adelante el desarrollo de un producto farmacéutico u otra intervención terapéutica, es en general patrocinado por instituciones sanitarias o por profesionales en forma independiente. Esto es importante porque en el caso del investigador epidemiológico, figura bastante común en proyectos en nuestro país, es importante que el investigador tenga en cuenta estos aspectos. Las responsabilidades no son tan complejas y estrictas como en el caso de los estudios de intervención, pero hay que generar lo necesario para que haya una evaluación y aprobación regulatoria que debe ser analizada en cada caso, que no siempre es necesaria. Aplican principios éticos, por lo cual la evaluación y la vigilancia ética del proyecto debe estar acorde a la complejidad y a las implicancias que pueda tener sobre la población el estudio epidemiológico. Son estudios donde el consentimiento informado es necesario y el patrocinador debe ser responsable de esto en los casos que sea necesario. Siempre hay que poner resguardo en los datos personales y su manejo, y la metodología que se va a llevar adelante es importante tenerla en cuenta para que se garantice la validez. El financiamiento, el patrocinador debe cuidarlo. No son estudios que tienen un costo económico tan importante como los estudios de intervención, pero el patrocinador debería garantizar que aquellos recursos financieros necesarios están disponibles para cubrir la longitud del estudio, de manera que no haya una dilapidación de los recursos escasos en proyectos que no se terminan. Si hay contratos porque hay terceros involucrados, deben estos contratos estar a cargo del patrocinador. La aprobación y evaluación ética también es una responsabilidad en este caso del patrocinador de investigación, y la aprobación regulatoria en los casos que sea necesario. Es importante también tener cuidado con la recolección, manejo, seguridad y archivo de los datos personales, cuando no están anonimizados y cuando están anonimizados, de manera también de garantizar su validez en el tiempo, y sabiendo que en algunos países y en algunas jurisdicciones, una vez que uno analiza datos secundarios que ya han sido desidentificados, se pueden prescindir de algún tipo de estas aprobaciones en casos puntuales. De cualquier manera, la consulta con el Comité de Ética de la institución o con el Comité de Ética Central en el caso de jurisdicciones que lo tienen es importante para garantizar qué tipo de aprobación o de evaluación es necesaria. Por lo tanto, y en conclusión, sabiendo que la investigación en salud se basa en procedimientos y metodologías específicas, que es conocimiento y calidad intensivas, que está basado en estándares globales bien sistematizados, que básicamente se apoya en
cuidar el derecho de los participantes y validar los datos que se generen. Es importante entenderlo como una colaboración interdisciplinaria y multifuncional, donde más allá de las roles y responsabilidades personales, es importante conocer, respetar y ayudar que los otros actores de los proyectos puedan cumplir con sus propias responsabilidades. Ustedes encontrarán una bibliografía específica relacionada con este módulo, dispondrán también de links a las disposiciones y podrán completar el panorama de este aspecto de la responsabilidad de los patrocinadores con la información disponible también en la plataforma. Muchas gracias.